Amigas y amigos de las redes sociales, bueno, este video ha tenido que hacerse en pedazos. A entregarle a ustedes, compartir una vez más el libro Alejo Carpentier, Ensayos. Realmente grabé el principio del video al final por cuestiones de electricidad, apagones y que hay que estar buscando alternativas. Chao. Literatura y conciencia política en América Latina. Un discurso pronunciado en el primer Congreso de Escritores y Artistas Cubanos en La Habana, agosto de 1961. Aquí, nuevamente, en el libro Ensayos de Alejo Carpentier. Hice un resumen bastante apretadito, pero que es muy importante que, como siempre lo digo, los escritos, o en este caso, este es un discurso de Alejo Carpentier, tienen total vigencia en la actualidad. Comenzamos así. Dice, literatura y conciencia política en América Latina. No puede decirse que en el siglo pasado se haya observado el menor intento de un establecimiento de relaciones entre los artistas plásticos y los músicos de nuestro continente, por la sencilla razón de que apenas si contábamos con unos pocos pintores en América y que cuando en música un artista rebasaba la medida de un amateurismo harto generalizado, solo podía someter su actividad al juicio responsable del público de Europa. Pero muy distinta ha sido, en cambio, la situación de los escritores. Desde los inicios del siglo XIX se observa en ellos una apremiante necesidad de buscarse unos a otros, de encontrarse, de sentirse latir el pulso de un extremo a otro del continente. Nuestros escritores apenas tomaron conciencia de sus nacionalidades, trataron de intercambiar mensajes, de trabar el coloquio, unidos de antemano por una unidad de conceptos esenciales. Bien sabía Sarmientos, al pasar por La Habana, dónde dar con Antonio Bachiller y Morales, del mismo modo que José Martí sabía al llegar a Caracas dónde encontrarse con Cecilio Acosta. Más aún, no podemos sino contemplar con alguna nostalgia la solidez de un humanismo latinoamericano que en años a menudo terribles por la proliferación de los dictadores propiciaba los más fecundos y generosos intercambios de hombres valiosos, nacidos en vecinos países del continente a los cuales se confiaban las más altas responsabilidades culturales. Recordemos el caso del camagüeyano Francisco Javier Yanes, presidente del Tribunal Supremo de Caracas, quien en 1811, muy consciente de las realidades americanas, libró una memorable batalla contra la discriminación racial, con palabras que más de un siglo después hubiese podido recoger un José Carlos Mariátegui. Recordemos también al cubano Heredia, juez de la Suprema Corte de México, y al otro cubano, Pedro de Santa Cilia, secretario de Benito Juárez. Recordemos al venezolano Andrés Bello, rector de la Universidad de Santiago de Chile, y al argentino Domingo Sarmiento, director de la Escuela Normal de Maestros de Chile, quien entabla con el anterior, por cierto, una polémica que constituye, a mi parecer, el primer debate importante en torno a cuestiones de una importancia trascendental para el escritor latinoamericano. No podemos sino evocar aquella apasionada y apasionante discusión del año 1842, entablada de las páginas del Semanario Literario y del Mercurio de Santiago de Chile, donde Bello defendía un concepto aristocrático del arte y por encima de todo el respeto de la forma, amén de la pureza del idioma. En tanto que Sarmiento decía a los escritores jóvenes: escribid lo que os alcance, lo que se os antoje, que eso será bueno en el fondo, aunque la forma sea incorrecta. No se parecerá a lo de nadie, pero, bueno o malo, será vuestro y nadie os lo disputará. Todos estos hombres se conocían, y aunque a veces discutieran públicamente, se estimaban. Y se estimaban porque todos eran hombres comprometidos. Contra España, o ya libres de España, luchaban más allá de las contingencias inmediatas por las mismas ideas. Un gran quehacer común incluía en la misma órbita al precursor Pablo de
Olavide, peruano amigo de Voltaire, con Sarmiento, con Juárez, con Martí. Cuando eran contemporáneos, cada cual sabía con quiénes andaban los otros. Todos eran hombres políticos, y hubiera bastado que uno de ellos hubiese tenido una flaqueza en lo político, hubiese tenido una duda, una vacilación en cuanto al discernimiento maniqueísta del bien y del mal, de la barbarie o de la civilización, del progreso o de la reacción, para que sus semejantes en espíritu le volviesen la espalda después de haberlo condenado. Nadie en el siglo XIX americano hubiese podido decir lo que se ha llegado a repetir en nuestro ámbito, tanto y tan falsamente que la frase ha cobrado categoría de lugar común. No nos conocemos. Todo el mundo en aquel tiempo se conocía. Adviene el siglo XX y ocurre un fenómeno que se hace merecedor de algún examen. Una extraña amoralidad se instala en el mundo de las letras americanas, sin que esto por ventura nos prive de la posibilidad de hacer una buena lista de quienes no se dejaron contaminar. Algunos de los mejores poetas y prosistas del momento se ven aquejados de una dolencia. Reconocen muchos que la condición de vida de los pueblos latinoamericanos es lamentable. Reconocen todos que algo habría de hacerse por esos pueblos, pero todo queda en la vaga espera de un suceso mesiánico, apocalíptico, cuya ausencia parece justificar cualquier inacción. Tal intelectual está lleno en el fondo de buenas intenciones, pero sus repugnancias ante toda actividad sistemática, ante toda afirmación comprometedora, le hace contemplar sin moverse las peores injusticias o aceptar con increíble irresponsabilidad cualquier dádiva o prebenda. Reléanse las memorias de Rubén Darío. Resulta asombroso observar que el gran poeta acepta los regalos de un tiranuelo centroamericano calificándolo de benefactor, pero advirtiendo a la vez a quienes pudieran echarle en cara su flaqueza que él, Darío, no es juez de historia en este mundo. Convive con políticos tarados, reaccionarios, generales de bochinches, hallándolos simpáticos y hasta interesantes. Y cuando hace el elogio de la ciudad de San José de Costa Rica, apunta como mérito notable que su sociedad era una de las más europeizantes y norteamericanizadas. Hubo otro gran poeta en América, Carpentier se refiere a Porfirio Barba Jacob. En el discurso no dice el nombre, pero bueno, vienen notas de la editorial aquí, a pie de página. Dice, hubo otro gran poeta en América, cuyo oficio consistía, fíjense, en ofrecer su periodismo de combate, y era brillante y era eficiente, donde quiera que se lo remuneraran con largueza, sin preocuparse por ahondar en lo legítimo u honorable de la causa defendida. Hay unos cuantos que se parecen. Ahora, otros aceptaban cargos diplomáticos, puestos oficiales, dirigían revistas y periódicos sin detenerse en reflexionar si vendían su alma al diablo. Y ya sabemos por Thomas Mann que para vender el alma al diablo no siempre es preciso rubricar un grimorio mojando la pluma de oca en sangre propia. Basta con prestarse alegremente a ciertas contaminaciones. Si bien el holomovismo de la generación del 900 lo alejó de toda contingencia política verdadera, sus hombres fueron, acaso, los que más parecieron preocuparse por el porvenir de América en cuanto a continente. Evoquemos tan solo el fiero responso arrojado por Rubén Darío a la cara de Teddy Roosevelt y la dramática pregunta que lo acompaña. ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Poniendo de nuestra parte a Moctezuma, el lecho de rosas de Cuauhtémoc, la poesía de Nezahualcóyotl y hasta el dios de Cristóbal Colón. Nunca se usó tanto y tan líricamente la palabra América como a comienzos de este siglo. Lo de nuestra América llegó a transformarse, bien lo apuntó cierta vez Alfonso Reyes, en un verdadero nuestroamericanismo, pero ese nuestroamericanismo estaba bastante lejos, en verdad, de la América nuestra de José Martí, que en su nombre, para su defensa y grandeza,
había trazado una verdadera ética del hombre americano. Bien había señalado Martí que el peligro mayor de nuestra América era el desdén del vecino formidable que la desconoce. Había calificado de sietemesinos a quienes no tenían fe en su tierra. Había señalado con dedo acusador a los delicados que eran hombres y no querían hacer el trabajo de los hombres. Y no querían hacer el trabajo de hombres. Y, profético como lo fuera muchas veces, vislumbró la abyecta traza de los desertores que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte. La nuestra América de Martí cargaba con sus indios y con sus negros, con la sangre natural del país, con todas sus realidades, buenas o malas, en espera del día en que los hombres nuevos americanos pudiesen saludarse de un pueblo a otro con los ojos alegres de los trabajadores. Años después, Rubén Darío habría de declarar que no era un poeta para muchedumbres y que aborrecía la mulatez intelectual. Y en ese mismo segundo prólogo de los cantos de vida y esperanza explicaba o excusaba la presencia en el tomo de su ya famoso poema a Roosevelt y de otros que le siguen con estas palabras: mañana podremos ser yanquis y es lo más probable. De todas maneras, mi protesta queda inscrita sobre las alas de los inmaculados cisnes tan ilustres como Júpiter. Muy pronto se darían cuenta los intelectuales de nuestro continente que cuando en él se ha nacido, cuando en él se vive, las protestas contra los yanquis no se escriben sobre las alas de los cisnes inmaculados, aunque sean tan ilustres como Júpiter. La preocupación de orden político no tardaría en restablecer un vínculo entre los intelectuales de América Latina a partir de los años 20. Hablamos del siglo XX. Los escritores, por lo demás, ya no estaban a solas con sus propios medios de expresión. La pintura de nuestro continente comenzaba a manifestarse en una dimensión mayor. Había continuidad de esfuerzos. En México podía hablarse ya de un movimiento, cosa desconocida hasta entonces en la plástica americana. Algo semejante ocurría en el mundo de la música, donde el compositor dejaba de ser el personaje aislado, sin intérpretes ni orquestas, que había sido durante el siglo XIX. Nuestros artistas seguían yendo a Europa, desde luego, pero no iban ya al otro continente con el ánimo de expatriarse, de no regresar si hallaban los modos de vivir en París o en Madrid. Sus intelectuales se ausentaban de ellos ahora con la firme voluntad de regresar. Teníamos que hacer algo por nosotros mismos. En todas partes asistía a un renacer de la conciencia nacional. No porque leyéramos las grandes revistas europeas del momento, dejábamos de esperar con impaciencia las entregas del repertorio americano, de García Monge, de ciertas revistas de Buenos Aires, de México, pero pronto dos publicaciones empezaron a interesarnos muy particularmente: Amauta, donde a veces aparecía un ensayo de José Carlos Mariátegui, y El Machete, de Diego Rivera, de la que sería colaborador Julio Antonio Mella. La generación que aparece en nuestro continente hacia los años 20 es una generación sumamente preocupada por el destino político-social de América Latina. ¿Acaso hay que recordar que los nombres de Rubén Martínez Villena, Julio Antonio Mella, Juan Marinelo, Nicolás Guillén, en lo que se refiere a Cuba, empiezan a sonar entre los años 20 y 30? Hay reagrupación de fuerzas, volvemos a conocernos cabalmente. Sabemos quién es quién y nos basta con saber con quién anda aquel para saber quién es. Pronto empiezan algunos, sin embargo, a entender que la política no es juego, que el comprometimiento entraña muchas molestias, y entonces es cuando surge, con un falso barniz de novedad, con un sentido aparentemente modificado, el nuestro americanismo, para desentenderse de una tremendísima realidad que se está afirmando al este de Europa. Comienzan algunos a hablar del porvenir de nuestra América, con lenguaje de magos y de profetas, dando por mucho más inmediato, más próximo, lo que daban todavía por remoto los soñadores de comienzos del siglo. Todo parece indicar que cuando este continente despierte, se apoderará de lo que queda del siglo XX. Tiene los medios de hacerlo. Además, miren esas selvas inmensas, esos ríos inacabables, esa abundancia de tierras vírgenes. Y luego los recursos naturales, el mismo petróleo. Y el pueblo, ese pueblo latinoamericano tan buen cantor de décimas, tan inventivo en su música, tan artista cuando se manifiesta su sentido plástico. Tengo una fe absoluta en el pueblo. Pero esas personas
que manifestaban una fe absoluta en el poder creador, en la inteligencia, en la energía de sus pueblos, ignoraban totalmente el estado en que vivían esos pueblos y los males que debían al petróleo, a los metales, a los Eldorados y Potosíes que en sus tierras explotaban las empresas norteamericanas o los capitalistas nacionales asociados, como ahora suele decirse, con esas empresas. Y debe señalarse algo sumamente importante. Todas las revistas publicadas en Estados Unidos, en nuestro idioma, para uso de los lectores latinoamericanos, no han cesado de alentar nuestro americanismo. ¿A qué me refiero? No el concepto que de nuestra América tenía un Martí, desde luego, sino el nuestro americanismo vagamente apocalíptico, impreciso, proyectado hacia un futuro cinedial, apoyado en referencias amañadamente bolivarianas que aún cultivan en nuestro continente quienes rehuyen la perspectiva de un comprometimiento cada vez más ineludible y que desde luego entraña el seguro peligro de tener que renunciar a toda visa para ir a los Estados Unidos. Otro burladero inventado por quienes se niegan a encararse con el gran dilema es el de la hispanidad. Según ellos, la comunidad en el idioma habrá de crear un destino particular en el planeta, ajeno a las leyes económicas que rigen el mundo moderno. Laboriosamente trabajan los defensores de la hispanidad, y donde menos trabajan acaso es en un Madrid que ha dejado desde hace tiempo de confiar en sí mismo. Es en América Latina, donde más se afanan algunos en demoler la leyenda negra de la conquista, en alabar exageradamente las instituciones religiosas y jurídicas traídas a este continente por adelantados y encomenderos, en demostrar que más hizo el burrito hispánico por dignificar la condición del indio que todas las ideas liberales o democráticas del siglo pasado. En nombre de la hispanidad e invocándose a veces la generosidad de Martí hacia España, se procede a un revisionismo histórico que tiene sus visos de malinchismo. Los yanquis tienen una escasa simpatía por el culto de la hispanidad, si bien no entraña para ellos el menor peligro de orden político, pero es en realidad la doctrina que con más gusto aceptarían si nos alejáramos de nuestro americanismo vigoroso y apocalíptico que les otorga cada año nuevas concesiones petroleras, monopolios y exenciones de impuestos. Y digo que es la doctrina que con más gusto aceptarían porque tras de la hispanidad se oculta un racismo solapado. Se acepta que el negro, el indio, aquí allá hayan añadido su acento, su genio rítmico al romancero de los conquistadores. Pero lo universal americano, lo ecuménico, sigue siendo lo que trajeron los conquistadores. Ni el nuestro americanismo astutamente explotador de citas de Bolívar, de Rivadavia, de un Martí leído a retazos, nuestro americanismo, que aún parece creer en la posibilidad de un istmo de Corinto donde acamparan los marines del canal de Panamá, ni el mito de una latinidad, de una hispanidad que ninguna falta nos hace para entender cabalmente el Quijote, vendrán a resolver nuestros problemas agrarios, políticos, sociales. Meras artimañas para zafar el cuerpo a la única realidad universal del siglo XX. Maneras de soslayar, de esquivar el gran dilema, ese mismo que trae consigo la imposibilidad de viajar a los Estados Unidos, a menos que sea por supuesto uno de aquellos desertores de quienes hablara Martí que piden fusiles a los ejércitos de la América del Norte. No es en vagas teorías de gabinete, de tertulias de café, de coloquios eruditos, donde se encuentran las soluciones de los problemas fundamentales, vitales de este continente cuya unidad indudable en ciertos aspectos no ha de buscarse en el uso de un idioma común a muchos países, sino en la existencia de idénticos o parecidos problemas. Esto sin olvidar que las mismas problemáticas son compartidas por un inmenso país donde se habla el portugués y en no pocos donde se habla el inglés, el francés, el guaraní o el papiamento. Los grandes latinoamericanos que en el siglo pasado supieron identificarse en función de los mismos principios compartían en el fondo ideas muy claras, muy prácticas, de emancipación política, de educación de las masas, de toma de conciencia de lo propio y de dignificación del hombre. Hubo más tarde, y es interesante señalarlo en esta oportunidad, tanto en Europa como en América, algunos hombres que no compartían la insensibilidad de muchos colegas suyos,
poetas laureados, pintores favorecidos por alguna contrata oficial, músicos, autores de algún himno escrito por encargo, ante los hechos sociales. Algo se preocuparon por el destino de los pueblos, pensaron en sus males, se angustiaron ante la realidad y buscaron el modo de aportar algún remedio a las angustias que contemplaban. Y sin darse cuenta del peligro de la empresa, empezaron a socializar por la libre, ignorando los fundamentos científicos del socialismo. Esto dio lugar a una florescencia, tanto en Europa como en América, de libros muy bien intencionados que, en fin de cuentas, ni explicaron nada ni sirvieron para resolver problema alguno. Para que el Ariel de Rodó significara algo más que una frágil divagación en torno a la democracia y el utilitarismo, hubiese sido preciso sencillamente que Rodó estudiase un poco de economía política. Lo de socializar por la libre tiene el peligro de hacer caer a quien lo hace en errores sumamente graves. Lo de socializar por la libre a su manera, desentendido de quienes habían consagrado su existencia al estudio científico del socialismo, pudo conducir a un escritor tan bien intencionado, tan noble en sus propósitos como Zola, a trazar en fecundidad un verdadero evangelio de la colonización del África, con un ditirámbico elogio al imperio francés. Lo de socializar por la libre pudo conducir a un Tolstoy, cuya obra fue útil en general a la Revolución de octubre de 1917, y así lo reconocía Lenin, a inventar en la vejez las doctrinas negativas, nocivas, así las calificaba también Lenin, de la no resistencia al mal, de un bucólico e inoperante regreso a la tierra. También Romain Rolland, tan certeramente ubicado durante los últimos años de su vida, se equivocó cuando en 1914, queriendo situarse au-dessus de la mêlée, creyó que era posible conciliar en Europa el pensamiento de escritores incapaces de vincular un hecho como el incendio de la biblioteca de Lovaina con un proceso histórico mucho más vasto y universal que aquel que podía manifestarse en dolorosas ruinas ante sus ojos presentes. La historia contemporánea nos ha demostrado, y acaso más elocuentemente en esta América Latina que en otras partes, que un simple cuadro estadístico, un simple informe económico, a veces incluso un artículo publicado en la revista Fortune de Nueva York, nos ofrece lecciones de historia contemporánea mucho más útiles que las especulaciones de los pensadores de cámara, que se ponen a opinar según el color del cristal con que miran sobre el destino, el presente y el futuro de América. Hay una tendencia a mitificar esta América, tendencia a mitificar sumamente fecunda y recomendable en lo poético, en lo artístico, pero que en el caso que nos interesa ha servido demasiadas veces para ocultar el molinismo, el dontano heredismo de quienes por cobardía o por conveniencia trataron de olvidar que solo una acción decididamente revolucionaria podía librarnos de los males que venimos arrastrando de los días de la conquista. La Revolución Cubana, con los medios de expresión que pone y pondrá en nuestras manos, ya hemos visto lo que se ha logrado en tan poco tiempo en los dominios de la música y del ballet, ha dado un sentido nuevo a nuestros destinos. Muchos en el continente y en el mundo lo entienden así, y por lo mismo hemos vuelto a ser como los intelectuales del siglo pasado, evocados al comienzo de esta exposición, que por compartir un mismo sentimiento revolucionario sabían muy bien con quienes podían entenderse. Nos entendemos con los latinoamericanos, todos que como nosotros piensan en el verdadero porvenir de América. Así esos latinos de América hablen el portugués, el francés, el inglés, el maya o el creole. ¿Acaso no hemos entendido mejor alguna vez con los intelectuales de América Latina y el mundo? ¿Acaso nos hemos entendido mejor alguna vez con los intelectuales de América Latina y del mundo? ¿Es acaso porque ellos comienzan a ver cumplida en nosotros una realidad vislumbrada por la inmensa impaciencia americana de José Martí en 1928 con motivo de una conmemoración del Día de la Raza, que se valía de la fecha del 12 de octubre para encubrir un racismo más o menos oficial? Escribía José Carlos Mariátegui estas proféticas palabras: Hispanoamérica, Latinoamérica, o como se prefiera, no encontrará su unidad en el orden burgués. Ese orden nos divide forzosamente en pequeños nacionalismos. Los únicos que trabajamos por la comunidad de esos pueblos somos en verdad los revolucionarios. A Norteamérica, Sajona toca coronar y cerrar la civilización capitalista, pero el porvenir de América Latina es socialista.
quienes sepan ver y escuchar con ojos que vean y oídos que oigan, quienes entiendan las activas criptografías de nuestra historia continental, quienes saben leer entre líneas después de haber visitado, burlando la hostilidad de los administradores, algunas minas de allá o de más allá donde siguen existiendo las camas calientes y donde los silicosos hablan ya de la fecha de sus muertes próximas, quienes han dejado lo lírico local, las retóricas mesiánicas que tantas veces nos burlaron a nosotros mismos, cobrando una conciencia ecuménica universal de los problemas sociales latinoamericanos, saben que al pronunciar sus premonitorias palabras, José Carlos Mariátegui estaba en hora de verdad. Una vez más, en este caso es un discurso de Alejo Carpentier recogido en este libro, Ensayos. Una vez más, las palabras de Carpentier tienen una vigencia total. Aún así, cuando algunos, por su doctrina inoculada de alabanza al capitalismo, crean que está hablando mierda, por esto último de Mariátegui. Bueno, realmente hay una frase de Rosa Luxemburgo que dice socialismo o barbarie. Si el pensador latinoamericano estaba equivocado y no es el socialismo el que llega en algún momento del futuro a ser la vía para los pueblos de nuestra América, pues entonces tendremos el ocaso de la civilización, que es lo que estamos viendo, el exterminio, y sería entonces la gran victoria del capitalismo consumándose en su propia derrota. Bueno, no habría más que, no existiría ya la historia, hasta ahí llegaría. Si realmente queremos perpetuar la especie humana, hay que dejar atrás el capitalismo, no solo en nuestra América, sino en el mundo entero. Chao.